11 de junio de 1955, 2:47 de la madrugada. El cielo sobre Buenos Aires. El zumbido grave de motores de avión desgarra el silencio húmedo de la noche porteña. Santiago, un empleado público de 34 años, peronista hasta la médula, se despierta sobresaltado en su casa con patio en el barrio de San Telmo, a no más de 20 cuadras de la Casa Rosada. No corre hacia ningún refugio. Hace años que la ciudad no conoce el miedo que viene del cielo. La última vez fue una revuelta, un intento de golpe, pero esto se siente distinto. Llevan semanas de una tensión que se mastica en el aire, una bronca sorda entre el gobierno y ciertos sectores, sobre todo la Iglesia y la Marina. Pero el cielo había permanecido en silencio. Su esposa, Martina, susurra en la penumbra del cuarto, con la voz cargada de un temor antiguo. ¿Qué es eso, Santiago? ¿Por qué otra vez? Santiago no responde. Tiene miedo de la respuesta, un miedo que se le anuda en la gargadura del estómago. Desde la ventana del dormitorio, con la persiana de madera apenas levantada, observa algo que no tiene sentido. No son aviones de entrenamiento. Vuelan bajo, con una arrogancia desafiante. Y no sueltan bombas. Sueltan miles y miles de papeles blancos que planean en la noche, cayendo como una nevada macabra y silenciosa sobre la ciudad dormida, sobre las cúpulas de la Avenida de Mayo, sobre los adoquines húmedos de su propia calle. En el Departamento Central de la Policía Federal, a pocas cuadras de allí, el comisario a cargo recibe el reporte a las 3:15 de la mañana. La orden que transmite por la red policial es tajante, urgente, cargada de la paranoia de los tiempos que corren. Prohibido leer contenido enemigo. Pena de arresto inmediato para cualquier civil o personal de la fuerza que lo haga. Recolecten todos los panfletos y llévenlos a las autoridades de la SAID sin examinarlos. La voz en la radio crepita con estática y nerviosismo, una orden que llega demasiado tarde, que subestima la curiosidad humana frente al miedo. Pero en las calles oscuras de Buenos Aires, en los barrios obreros de La Boca y Barracas, en las avenidas señoriales del centro, miles de vecinos ya están recogiendo esos papeles. El sereno de la esquina, un barrendero municipal, una lechera que empieza su ronda. Lo que ninguno de ellos sabe, lo que su gobierno les ha ocultado con un celo fanático, es que esos panfletos no son propaganda genérica, no son los insultos habituales de los Contreras. Son advertencias específicas. El nombre de la Plaza de Mayo aparece escrito con una claridad que hiela la sangre. Y el tiempo que les queda se mide en días, no en semanas. La mañana del 11 de junio revela la magnitud de la operación psicológica de la Marina rebelde. Los panfletos han cubierto el centro y los barrios aledaños de la capital federal. Cada papel es un rectángulo de unos 12 por 18 centímetros, impreso en un español perfecto, con una tipografía clara que cualquier laburante puede leer. El mensaje es directo, brutal, concebido para quebrar la moral de la ciudad. Comienza con una lista de objetivos: Casa de Gobierno, Ministerio de Guerra, Edificio de la CGT, Plaza de Mayo. Debajo, el texto explica: argentinos, las Fuerzas Armadas de la Patria, leales a Dios y a la libertad, se ven en la obligación de actuar. En los próximos días, estos centros de la tiranía serán destruidos. Evacúen las zonas aledañas. Salven sus vidas y las de sus familias. El tirano prófugo no los puede proteger. El panfleto continúa con una precisión que eriza la piel, detallando supuestos movimientos de tropas leales, mencionando unidades militares específicas, rutas de acceso a la plaza. Termina con una frase que, para un país de mayoría católica, es un grito de guerra: Cristo vence. En el mercado de San Telmo, Martín encuentra 3 de esos panfletos entre un cajón de tomates y lechugas. El verdulero, un tano viejo que las ha visto todas, se hace el distraído. Martina los esconde con un movimiento rápido en el fondo de su bolsa de las compras, justo cuando una patrulla de la Policía Federal dobla la esquina con paso lento y amenazador. De regreso en casa, un conventillo refaccionado con un patio lleno de malbones, cierra la puerta con llave, baja las persianas y se los lee en voz baja a su marido, que acaba de llegar del laburo.
Sus manos, todavía frías por la helada de la mañana, tiemblan. Santiago. Mirá. Dice Plaza de Mayo. Dice la Casa Rosada. Ahí es donde vos trabajás. Santiago le arranca el papel de las manos con un gesto brusco. Esto es basura, Martina. Propaganda de los gorilas. Quieren que nos caemos en las patas, que dejemos de laburar, que la ciudad se paralice. Es una trampa de esos cipayos de la Marina. Quieren sembrar el pánico porque no se animan a dar la cara. Pero su voz, que intenta ser firme, se quiebra al final. Le falta convicción. Martina nota la gota de sudor que le recorre la sien. ¿Y si es verdad, Santiago? ¿Y si esta vez va en serio? Tenemos a los pibes. ¿A dónde vamos a ir? Santiago le interrumpe, la voz teñida de una desesperación que no quiere admitir. ¿Al campo? ¿Con la familia de quién? ¿Con qué plata? ¿Vos sabés lo que nos pasaría si nos vamos? Nos detienen en el primer control. Nos acusan de desertores, de traidores. Silencio. Un silencio denso, pesado, que solo rompe el goteo de una canilla en el patio. Martina dobla cuidadosamente el panfleto y lo esconde debajo de una tabla suelta del piso de pinotea, junto a los ahorros y las libretas de casamiento. No lo rompe. Una parte de ella, una parte que crece con cada hora que pasa, con cada sirena que suena a lo lejos, cree que podría ser verdad. La reacción oficial del gobierno de Perón es inmediata y brutal, un puñetazo sobre la mesa para callar el miedo creciente. A las 10 de la mañana de ese mismo día, la cadena nacional de radiodifusión interrumpe su programación. Un locutor, con esa voz engolada y solemne de los comunicados oficiales, declara: compañeros y compañeras del pueblo trabajador. El enemigo sin rostro, los vendepatria al servicio de intereses extranjeros. Han lanzado panfletos falsos sobre nuestra querida Buenos Aires. Estos papeles inmundos contienen mentiras diseñadas para crear pánico y debilitar nuestra inclaudicable determinación. Cualquier ciudadano que lea, distribuya o discuta el contenido de estos panfletos será considerado un traidor a la causa del pueblo y arrestado bajo la Ley de Seguridad del Estado. La victoria del movimiento nacional justicialista es inevitable. Mantengan la fe en nuestro líder, el general Perón. Pero la realidad en la calle, en los cafés, en las colas del colectivo, es mucho más compleja. Los archivos de la Policía Federal, desclasificados décadas después, revelan que se confiscaron aproximadamente 3.000 panfletos en la capital. Esto significa que miles, quizás decenas de miles, fueron ocultados por civiles que decidieron correr el riesgo del arresto para conservar la advertencia. Se convirtieron en un secreto culpable, guardado en cajones, bajo colchones, un talismán de pánico que se releía a escondidas. El doctor Aníbal Ponce, médico del Hospital Rawson, escribe en su diario esa misma noche: hoy, un enfermero me mostró a escondidas uno de esos papeles de la Marina. Afirmaba que el centro de la ciudad sería bombardeado pronto. Le ordené que lo quemara. Por su propio bien. Pero después de que se fue, no pude dejar de pensar. ¿Por qué el gobierno está tan nervioso? ¿Por qué tanta amenaza? Tanta prohibición. No tiene sentido militar desatar una represión así por un simple panfleto a menos que sepan que no es un simple panfleto. A menos que nos estén preparando para algo peor. El patrón de la tensión política en junio de 1955 es devastador y metódico. El conflicto con la Iglesia Católica por la ley de divorcio y la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas ha llegado a un punto de no retorno. La procesión de Corpus Christi, pocos días antes, se ha transformado en una masiva manifestación opositora. La quema de una bandera argentina por parte de supuestos manifestantes católicos desata la furia del gobierno. Perón expulsa a 2 monseñores. La ciudad es un hervidero. Pero los objetivos nombrados en el panfleto, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, el corazón del poder peronista, permanecen rodeados de una tensa calma, una normalidad forzada que a todos les parece antinatural. Esta omisión de acción, esta espera, no pasa desapercibida. El 15 de junio, un día antes del bombardeo,
un grupo de 17 familias del sindicato de la carne en Mataderos decide no mandar a sus maridos a trabajar al frigorífico al día siguiente. Se basan en los rumores y en los panfletos que circulan de mano en mano. Un delegado de la CGT, acompañado por 2 agentes de la Federal de Cibí, los intercepta en la puerta del frigorífico. Carlos Almada, un obrero de 41 años, es separado del grupo e interrogado allí mismo, en una pequeña oficina que apesta a grasa y desinfectante. El interrogador, un oficial de la seccional de investigaciones llamado Inspector Rossi, le pregunta sin rodeos: ¿por qué querés aflojar justo ahora, compañero? ¿Por qué abandonás tu puesto de lucha cuando el general y la patria te necesitan? Almada, con la cara pálida por el miedo, responde con la verdad. El panfleto nombra la zona del centro, la Plaza de Mayo. Mi mujer está embarazada, inspector. Yo solo quiero. ¿Vos le creés más a la propaganda de los gorilas que a la palabra del general Perón? Lo interrumpe Rossi, golpeando la mesa con los nudillos. Sos un cagón y un traidor. Almada y otros 11 obreros son detenidos y llevados a la comisaría 42ª. Los mantienen incomunicados. Esta decisión, este arresto humillante, paradójicamente, le salvará la vida. El 16 de junio, cuando las bombas de los Gloster Meteor y los AT-6 Texan revienten sobre la Plaza de Mayo, la comisaría de Mataderos, a kilómetros del centro, será un refugio seguro. Almada y los otros traidores serán de los pocos de su turno que no estaban en la manifestación de apoyo al gobierno. Pero en ese momento, el 15 de junio, creen que su arresto es el principio del fin. El contraste entre la advertencia de los rebeldes y la respuesta del gobierno crea una disonancia cognitiva insoportable para miles de porteños. Por un lado, su gobierno, el gobierno que les dio el aguinaldo, las vacaciones pagas, la dignidad, les dice que los panfletos son mentiras y que Buenos Aires está segura. Por otro lado, la evidencia empírica, la tensión en las calles, los rostros sombríos de los policías, los aviones sobrevolando de noche, sugiere todo lo contrario. Los rebeldes tienen información precisa sobre la simbología del poder peronista, y la advertencia es terriblemente específica, no genérica. El 15 de junio por la noche, 2 días antes del bombardeo, Elena Varela, una estudiante de magisterio de 19 años que sobrevivirá a la masacre, escucha a su padre discutir en voz baja con su abuelo después de la cena. Su padre, un contador del Ministerio de Hacienda llamado Ricardo, dice, con la voz apenas audible para no despertar a los hermanos menores: los panfletos mencionan la Casa Rosada por su nombre. Papá. Esto no es una bravuconada cualquiera. ¿No deberíamos considerar irnos a lo de la tía en Luján por unos días? Mandar a los chicos, al menos. Su abuelo, un viejo anarquista que odiaba a todos los gobiernos por igual pero despreciaba especialmente a los militares, responde con una furia contenida: ¿y huir? ¿Mostrarles miedo a esos milicos de mierda? ¿Darles el gusto de ver a la gente corriendo como gallinas? Perón se lo buscó. Pero la respuesta no es escaparse. Los milicos mienten. Siempre mintieron. Es su forma de hacer la guerra, asustar a la gente para que se queden en casa y ellos puedan tomar el poder sin que nadie se mueva. Pero papá, insiste Ricardo, todas las señales, la ciudad está por estallar. Esta vez es diferente. El abuelo interrumpe. Somos un objetivo civil. No vale la pena el costo de bombardear a su propio pueblo. Los milicos son asesinos, pero no son estúpidos. Ahorran balas para cuando se tengan que enfrentar a los sindicatos. Eso es todo. Ricardo Varela no dice nada más, pero esa noche le escribe una carta a su hermana en Luján pidiéndole que prepare un lugar para su esposa y sus hijos. La carta nunca llegará. El correo dejará de funcionar en el centro de Buenos Aires en menos de 36 horas. El fenómeno psicológico que afecta a los habitantes de Buenos Aires en esos últimos días tiene un nombre en los estudios militares modernos: parálisis por negación normalizada. Los seres humanos, especialmente cuando enfrentan amenazas sin precedentes que no pueden controlar, tienden a normalizar el peligro y continuar con sus rutinas diarias en lugar de tomar una acción decisiva. El doctor Mauricio Goldenberg,
un psiquiatra que entrevistó a más de un centenar de sobrevivientes del bombardeo en las décadas posteriores, documentó este patrón repetidamente. Un sobreviviente llamado Roberto Funes le contó: mi viejo leyó el panfleto el mismo día que cayeron. Lo leyó 3 veces, en silencio. Después lo hizo un bollo y lo tiró al fuego de la estufa. Nunca más hablamos del tema. Seguimos yendo al laburo, al colegio, a comprar el pan. Como si nada. Una parte nuestra sabía que algo terrible se venía, pero no podíamos darnos el lujo de creerlo. ¿La alternativa, cuál era? Huir. Que te detengan, que te echen del trabajo, que te marquen como un traidor. Parecía peor que simplemente seguir adelante y rezar para que no pasara nada. Los archivos desclasificados de la Marina revelan la estrategia detrás de los panfletos. El plan, ideado por el capitán de navío Jorge Bassi, no solo buscaba advertir a la población civil, sino también cumplir con una supuesta obligación moral y, sobre todo, quebrar la voluntad de resistencia del gobierno. Querían generar un éxodo masivo del centro de la ciudad para demostrar que la población le había perdido el miedo y el respeto a Perón. Pero había una complejidad moral devastadora. Los panfletos enumeraban los principales edificios gubernamentales. Solo unos pocos eran los objetivos primarios. Los otros estaban destinados a crear un perímetro de pánico más amplio. La Marina sabía que advertir específicamente sobre un bombardeo aéreo en el corazón de la capital era un acto de guerra psicológica sin precedentes en la historia argentina. Por eso, hablaron genéricamente de destrucción, de centros de la tiranía, sin mencionar que estaban dispuestos a masacrar a los civiles que la CGT seguramente movilizaría a la plaza para apoyar a Perón. Era una trampa mortal. El capitán de fragata Néstor Noriega, uno de los pilotos que participó en la planificación, escribió en un memorándum secreto del 10 de junio de 1955, hemos proporcionado una advertencia suficiente para deslindar responsabilidades morales. Sin embargo, sabemos que el gobierno peronista impedirá cualquier evacuación civil y, por el contrario, movilizará a sus partidarios hacia la zona de peligro. Los panfletos, por lo tanto, sirven más como un registro histórico de nuestra intención de evitar bajas civiles que como una medida efectiva de protección. Esto es tácticamente complicado, pero estratégicamente necesario para demostrar la tiranía del régimen. El 15 de junio de 1955, 24 horas antes de la masacre, Radio del Estado transmite su último boletín de noticias de la noche. El locutor anuncia: la situación política se mantiene estable. El general Perón trabaja desde su despacho en la Casa de Gobierno. Se convoca a todos los compañeros trabajadores a concentrarse mañana en la histórica Plaza de Mayo para un acto de desagravio y lealtad a nuestro líder. Los rumores sobre acciones enemigas son exageraciones difundidas por traidores y cobardes. El pueblo protege a Perón. Esa noche, Martina saca el panfleto escondido debajo de la tabla del suelo. Lo lee de nuevo a la luz de un velador. Sus ojos se detienen en la frase que ha memorizado, pero que no quiere creer, en los próximos días. Han pasado 5 días desde que encontró el papel. ¿Cuánto tiempo más es, en los próximos días?, le pregunta a Santiago mientras él se saca los zapatos, agotado. Le pregunta si no deberían hacer dormir a los chicos en la pieza del fondo, la que no da a la calle. Él la abraza y le dice, con una ternura cansada, si fuera verdad, ya habría pasado, Martita. Son unos bocones, nada más. Duérmete tranquila. Es la última conversación completa que tendrán. A las 12:40 del mediodía del 16 de junio de 1955, los aviones de la aviación naval y la Fuerza Aérea, con el símbolo de Cristo vence, pintado toscamente sobre las alas, inician el ataque. 34 aparatos, entre ellos Gloster Meteor y North American A-6 Texan, descargan más de 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo y sus alrededores. La primera bomba impacta de lleno en un trolebús repleto de pasajeros, la mayoría niños. La explosión lo desintegra. Una bola de fuego y metal retorcido consume la esquina de Hipólito Yrigoyen y la avenida Paseo Colón. La onda expansiva destroza las ventanas de la Casa Rosada y los edificios circundantes.
Las bombas caen sobre la multitud que comenzaba a congregarse en la plaza, sobre los empleados que salían a almorzar, sobre los autos y colectivos. El mármol de los ministerios se tiñe de sangre. El ataque dura varias horas, en oleadas. De los cientos de miles de habitantes de Buenos Aires esa mañana, más de 308 mueren en el acto. Más de 700 resultarán heridos, muchos de ellos mutilados de por vida. Entre los muertos está Santiago. Su cuerpo nunca será formalmente identificado, perdido entre los escombros y el caos del Ministerio de Hacienda. Martina sobrevive porque estaba buscando a sus hijos en el colegio, a unas 30 cuadras del epicentro, cuando las bombas empezaron a caer. Sufre cortes por los vidrios que estallaron a su alrededor, pero sobre todo, sufre el shock, el terror absoluto de escuchar las explosiones y saber que su marido está allí, en el centro de ese infierno. En el Hospital Argerich, uno de los pocos centros médicos que da abasto, Martina recupera la conciencia del estupor 3 días después, en una camilla en un pasillo atestado de heridos. Su primera pregunta a un médico joven y exhausto es, ¿era esto? ¿Era esto lo que decían los papeles? El médico, cuyo propio hospital había recibido el impacto de la metralla, la mira con los ojos vacíos y responde, sí, señora. Era exactamente lo que decían los papeles. Pero ninguno de nosotros quiso creerlo. Las entrevistas a los sobrevivientes en las décadas posteriores revelan el peso devastador de esta comprensión. Carlos Almada, el obrero de la carne arrestado por intentar faltar al trabajo, dijo en una entrevista en 1985, durante 40 años viví con la culpa de haber sido un cagón. Pero fui el único de mi cuadrilla que se salvó, porque estaba en un calabozo en Mataderos cuando cayeron las bombas. Mis compañeros, mis amigos, todos murieron en la plaza porque el delegado del sindicato nos dijo que era nuestro deber ir a apoyar al general. Los panfletos decían la verdad. Nuestro propio gobierno nos mandó a la muerte. Y la Marina nos la sirvió en bandeja. Y nosotros, en el medio, elegimos creerle al gobierno. Elena Varela, que se convirtió en maestra y activista por los derechos humanos, declaró en un acto conmemorativo en 2005, los marinos nos avisaron. Tiraron panfletos nombrando la Casa Rosada. Mi padre quiso que nos fuéramos, pero mi abuelo, confiando en su propia lógica, en que nadie se atrevería a tanto, nos mantuvo allí. Mi padre murió en su oficina del Ministerio de Hacienda. Sobreviví por pura casualidad, porque ese día me había quedado estudiando en casa. La lección no es que los marinos fueron misericordiosos por avisar. La lección es que los gobiernos, todos los gobiernos, el que estaba y el que quería venir, nos mintieron a sus ciudadanos sobre el verdadero horror que estaban dispuestos a desatar. Y nosotros no supimos, o no pudimos, ver la verdad. Los archivos militares argentinos, desclasificados con cuentagotas a partir de 1995, revelan que el alto mando de Perón recibió informes de inteligencia específicos sobre un levantamiento naval inminente ya en mayo de 1955. Un informe de un agregado militar en Uruguay advertía sobre el descontento en la base de Punta Indio y la posibilidad de una acción aérea contundente sobre la capital. El informe fue archivado bajo el rótulo de exageración. El vicealmirante Aníbal Olivieri, leal a Perón, escribió en su diario el 14 de junio de 1955, he visto los informes de inteligencia. Si los rebeldes de la Marina intentan lo que estos documentos describen, un ataque aéreo sobre la Plaza de Mayo, sería un suicidio político y militar. Pero esto debe ser una operación psicológica. Ninguna fuerza argentina podría desarrollar tal plan en secreto y llevarlo a cabo contra su propio pueblo. Es militarmente posible, pero moralmente imposible. 2 días después, la Plaza de Mayo se convirtió en una fosa común. El inspector Rossi, el oficial que arrestó a los obreros de Mataderos, murió en el bombardeo. Su cuerpo fue encontrado en las ruinas del Departamento Central de Policía, calcinado e irreconocible. Irónicamente, sus prisioneros, los traidores, que intentaron ausentarse basándose en los panfletos, sobrevivieron en el calabozo de una comisaría de barrio. El impacto psicológico del bombardeo sobre la población civil argentina es imposible de cuantificar.
Los sobrevivientes vivieron días de terror paralizante, esperando una segunda parte que, afortunadamente, no llegó de inmediato. El golpe de Estado se consumaría 3 meses después, en septiembre. El gobierno de Perón nunca admitió oficialmente haber suprimido la información de las advertencias, pero los documentos internos revelan reuniones de emergencia del gabinete el 12 de junio para discutir cómo manejar la amenaza de los panfletos. El ministro del Interior propuso arrestos masivos de cualquiera que fuera encontrado con un papel. El ministro de Guerra argumentó que reconocer la amenaza sería admitir la derrota psicológica ante la propaganda enemiga. La decisión final fue suprimir la información, reforzar la seguridad en los puntos mencionados y castigar severamente cualquier discusión pública, mientras se organizaba la contramanifestación que serviría de carnada. Uno de los panfletos originales, preservado por un sobreviviente llamado Akira Ibanaga, que había llegado de niño desde Japón y vivía para ver el horror repetirse en su nueva patria, está ahora en el Museo de la ESMA. El papel está amarillento, manchado de óxido, pero el texto sigue siendo legible. Los visitantes lo leen en silencio. Muchos lloran. En el fondo de la vitrina, una placa explica: este panfleto fue lanzado el 11 de junio de 1955. 5 días antes del bombardeo a la Plaza de Mayo. Advertía específicamente sobre la destrucción de la zona. El gobierno argentino ordenó su destrucción y prohibió su lectura bajo amenaza de arresto. Muchos civiles que leyeron esta advertencia intentaron protegerse. Pero la mayoría fueron impedidos por las autoridades o por la presión social de sus organizaciones. Este documento representa tanto un acto de advertencia como un recordatorio de cómo los poderes enfrentados pueden priorizar sus objetivos por sobre las vidas humanas. En 1991, periodistas argentinos localizaron a 23 sobrevivientes que admitieron haber leído los panfletos antes del bombardeo. Todos describieron el mismo conflicto interno. Creer en la advertencia significaba desafiar al gobierno, a la CGT, a la lealtad peronista, a la propia familia. No creer significaba arriesgarse a la aniquilación. La mayoría eligió la lealtad por sobre la supervivencia. El testimonio de Horacio Guada, que tenía 16 años en 1955, captura esta agonía. Mi viejo encontró un panfleto en el zaguán. Lo escondió en la caja de herramientas. Lo sacaba cada noche y lo leía a la luz de la cocina. Me dijo: estos tipos no nombrarían la Plaza de Mayo si no fuera en serio. Pero si nos vamos y me equivoco, nos van a llamar cagones y contreras por el resto de nuestras vidas. Si nos quedamos y me equivoco, por lo menos morimos como peronistas leales. Elegimos la lealtad. Yo me salvé solo porque ese día me rateé del colegio y me fui para el lado de Constitución. Durante décadas odié a los milicos por tirar esas bombas. Pero ahora, a los 82 años, entiendo que también me odio a mí mismo y a mi viejo por haber elegido la lealtad por encima de la vida. La advertencia de los panfletos no fue ignorada solo por orgullo o lealtad. Para muchos porteños, la evacuación era logísticamente imposible. La Argentina de 1955 estaba al borde de una crisis. El sistema de transporte público estaba saturado. No había nafta para vehículos civiles. Las zonas rurales no tenían recursos para recibir refugiados urbanos, y el gobierno había prohibido explícitamente cualquier movimiento no autorizado, amenazando con arrestos. Elegir creer en los panfletos significaba no solo desafiar a la autoridad, sino también lanzarse a un vacío sin red de seguridad. Muchos, racionalmente, concluyeron que quedarse y arriesgarse a un bombardeo que parecía improbable era más seguro que huir hacia el caos garantizado de ser un fugitivo. Esta lógica de supervivencia, basada en información incompleta y opciones limitadas, es lo que hace que la tragedia de la Plaza de Mayo sea tan compleja moralmente. No es una historia simple de una advertencia ignorada. Es una historia de un sistema de gobierno que priorizó el control sobre la protección, de una facción rebelde que usó el terror como arma, y de civiles atrapados entre verdades imposibles de verificar. Hoy, los panfletos de advertencia son estudiados en academias militares como ejemplos de operaciones psicológicas con implicaciones éticas profundas. Fue suficiente advertir genéricamente cuando sabían que el arma era la masacre de civiles.
Fue responsable nombrar objetivos específicos sabiendo que el gobierno receptor suprimiría la información y redoblaría la apuesta. ¿Cumplieron los rebeldes con una obligación moral o simplemente crearon un registro histórico para decir hicimos algo, sin un impacto real en la protección de vidas? No hay respuestas simples. Lo que es indiscutible es que miles de civiles argentinos leyeron advertencias específicas sobre la destrucción del corazón de su ciudad. Intentaron actuar basándose en esas advertencias y fueron impedidos por su propio gobierno, por su propio bando. Su historia es un testimonio del costo humano cuando la verdad se convierte en un arma de guerra y cuando la lealtad se exige a costa de la supervivencia. El último testimonio pertenece a Martina, que sobrevivió con el alma rota y vivió hasta 1998. En su entrevista final, a los 87 años, le preguntaron qué les diría a los responsables del bombardeo sobre los panfletos. Su respuesta fue: no los culpo por avisar, los culpo por tirar las bombas. Pero también culpo a mi gobierno por mentirnos. Y me culpo a mí misma por no haber tenido el coraje de agarrar a mis hijos y a mi marido de los pelos y llevármelos a la fuerza cuando tuve la oportunidad. El panfleto decía la verdad. Simplemente no quisimos, no pudimos creerla. Esa es la verdadera tragedia. No es que no supimos. Es que supimos. Y aún así, nos quedamos.